Y hoy toca contestar a vuestras dudas existenciales, hasta las que me han olido un poco a malintencionadas. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a contestar a vuestras dudas existenciales. Hace unos días dejé un cartel en Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí y probablemente no fue el mejor momento por todo lo que ya sabéis que pasó hace un par de semanas. Así que he dividido estas preguntas en bloques. Por una parte está el de dibujo, pintura, artes, etc. Luego está el bloque de libros y luego está el de YouTube y la vida en general. Vamos a empezar por el primer bloque, que es el que está más relacionado con el canal, y es el de materiales de pintura, dibujo, arte, etc. Entonces, la primera pregunta es: ¿has probado los Hirojiten o Hirojiten de Tombow? Yo juraría que no. No lo sé. Sé que en algún momento Stationery Pal me ha mandado algún Tombow extraño, pero no sé si eran los Hirojiten o eran otra cosa. Sí que sé que he visto por ahí esos Hirojiten, pero ahora mismo no sé lo que son. ¿Cuáles son los mejores lápices para hacer bocetos? Bueno, no sé si son los mejores lápices para hacer bocetos o no, pero mis lápices favoritos para hacer bocetos son... Solo me he traído dos, son estos. Son los Pilot Color Eno, son portaminas, son de 0.7 y la mina es de color. De hecho, la mina es esto, ¿vale? Me compré bastantes minas de color rojo porque es el que más uso. Sí que es verdad que estoy usando todos los demás porque los lápices me los tuve que comprar en pack porque los quería urgentes y entonces me los compré en Amazon y en Amazon solo los vendían en packs, así que pues me acabé comprando un montón. Tengo estos dos, tengo pues todos, ¿no? Los que veis aquí. Este es el violeta, este es el rojo, está el rosa, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el azul claro y el azul normal. Entonces los tengo todos. Pero por eso, porque en AliExpress tardaban en llegar y en Amazon los tenía en casa al día siguiente, así que pues acabé comprándomelos en Amazon y luego me compré todas las minas y uno rojo extra que lo tengo aquí en AliExpress, porque ya me daba igual lo que tardara. Aunque eso sí, las minas me llegaron justitas para cuando se me estaba acabando la mina roja, que es la que más uso. Otros que también me gustan mucho son estos. Estos son los Zebra del Ward. Estos son 0.5 y me parecen muy cómodos. Yo dibujo mejor con portaminas que con lápiz normal. Para lápiz normal todo el mundo recomienda los Palomino, yo no sé muy bien por qué, pero bueno, todo el mundo recomienda los Palomino, supongo que es una cosa de modas, pero no lo sé. Yo prefiero dibujar con portaminas. Y os voy a dejar abajo los enlaces de donde compré esto. Número 3. ¿Alguna vez has probado el wash? Bueno, sí. Pero recientemente. Yo en la carrera usaba el wash, solo usaba tres colores, el blanco, el azul y a veces el negro, y el azul supongo que sería el ultramar, y los usaba simplemente para destacar fondos. O sea, en papel continuo de este gris en el que hacíamos dibujos, pintabas con carboncillo y luego destacabas el fondo en blanco con wash. No lo usaba para nada más. O a veces para hacer algún fondo en alguna acuarela, pero eso no era lo normal. Lo normal era en dibujo a carboncillo. Entonces nunca he usado el wash como técnica. Hace poco, y veréis el vídeo pronto o igual lo habéis visto ya, recibí una caja de wash y la probé y me di cuenta que soy totalmente inútil con el wash. De hecho, sé que habréis visto un directo en el que voy a pelearme con el wash. No sé hasta qué punto porque estoy grabando esto antes del directo que voy a hacer ahora después, pero vosotros el directo ya lo habréis visto y me habréis visto pelearme con el wash, seguro. No lo sé, a lo mejor sale algo guay, pero lo dudo bastante. Así que pues es una técnica que es muy diferente a lo que esperaba. Por lo que había visto por YouTube me recordaba a la forma de trabajar en óleo, pero no. Hombre, es cierto que hace muchos años que yo no trabajo en óleo y que a lo mejor tampoco lo estoy haciendo del todo bien, pero el óleo era más, no sé cómo decirlo, que te podías equivocar sin miedo porque luego lo podías tapar. Con el wash todo lo que pones encima levántalo de debajo. No sé, me parece un poco desastre, pero creo que tengo que probarlo más. ¿Cuál es tu pincel favorito y por qué? Bueno, yo creo que lo habéis visto 1000 veces. Mi pincel favorito es este, el Skoda número 20 redondo barroco. Este pincel, bueno, es un Skoda barroco y es este tamaño. Este pincel lo vendían en un set con este
que es el 12 con el 8 que lo debo tener por ahí detrás y me encanta. O sea, además creo que el set vale bastante la pena. El 8 es verdad que lo uso poco, el 12 sí que lo uso más, son los dos pinceles que más uso y me gustan mucho. Es la colección de N. Simons. Está por Amazon o algo así y no es un set muy caro. De hecho, en Patreon, si alguna vez llego a los 150, pues a mí me parece un poquito difícil, pero bueno, si alguna vez llego a los 150, sí que organizaré, cada vez que se llegue a los 150, organizaré un sorteo mensual de este set de pinceles, unas acuarelas que me gusten en ese momento y un blog de Baohong. Pero bueno, eso será cuando llegue a los 150 y me quedan como 140 para llegar. Tenéis Patreon ahí abajo por si queréis ver todas las chorradas que hago por ahí, que yo creo que no son chorradas, yo creo que molan mucho y que aportan bastante. En fin, eso, que este es mi pincel favorito. ¿Que por qué es mi pincel favorito? Pues yo qué sé, porque me sirve para todo. O sea, me sirve para cubrir grandes superficies, me sirve para hacer detalles. Es una maravilla de pincel, una maravilla. Y me voy a comprar otro en cuanto pueda. Aquí hay dos preguntas que me confirman que YouTube ha dejado de recomendar mis vídeos a todo el mundo. La primera pregunta es: ¿qué opinas de la Rosa Gallery? Bueno, hay un vídeo en YouTube sobre la Rosa Gallery. Es posible que esta pregunta la dejaran antes de que yo subiera el vídeo sobre la Rosa Gallery. Es posible. Pero bueno, hay un vídeo en YouTube. De hecho, aquello fueron primeras impresiones. Las primeras impresiones fueron bastante buenas y son unas acuarelas que estoy usando mucho. Quien está en Patreon sabe que todos los vídeos que estoy haciendo allí los estoy haciendo con esas acuarelas porque son un kit muy básico. Las tengo aquí. Son un kit muy básico y que te facilita mucho la vida a la hora de tomar decisiones. Entonces me gusta mucho y me gusta mucho la calidad que tiene. Podéis ir al vídeo, os lo voy a dejar por ahí abajo o por ahí arriba si me acuerdo cómo se hacía. No sé si todavía se pueden dejar vídeos ahí arriba, la verdad. No lo sé. Ahora mismo estoy un poco en blanco. Siguiente pregunta. ¿Por dónde iba? Por la de la Rosa Gallery. Ah, sí. ¿Qué kit básico recomiendas para empezar con acuarela? Bueno, contesté a esta pregunta hace un mes. Bueno, en el momento que suba este vídeo igual hace más, pero hice un vídeo que de hecho lo hice con las gafas nuevas, que no son las gafas del canal, sino las gafas nuevas que quedan fatal en YouTube, contestando a esto, que es lo que recomiendo para empezar. Y es un vídeo bastante instructivo, pero no lo vi, bueno, sí que lo vio gente, pero porque lo promocioné. Sí, si no hubiera sido por eso lo hubieran visto 800 personas, pero como pagué publicidad, pues lo han visto como 5000. Así que eso quiere decir que mis vídeos, cuando YouTube los enseña, interesan, pero YouTube no los enseña. Estoy bastante mosqueada con eso. ¿Qué curso recomiendas para iniciarse en acuarelas? Yo creo que esto también lo he contestado y de hecho creo que lo contesté en las últimas dudas existenciales. Yo pienso que un curso de doméstica no sirve para iniciarse en acuarelas. Te puede servir si ya tienes una base. Pero si no tienes una base, cualquier información incorrecta que te encuentres en esos cursos te la vas a comer con patatas. Entonces, ¿qué curso no recomiendo? No recomiendo el de Cristina Cilloniz, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque la chica no tiene ni idea. De hecho, la propia Cristina Cilloniz se ha formado en doméstica y está dando sus propios cursos en doméstica. ¿Qué pasa con eso? Pues que la chica no tiene ni idea y dice cosas totalmente incoherentes y que no tienen ningún sentido. Entonces, yo creo que hay que formarse, pero hay que formarse en los sitios adecuados. Si tenéis una academia, si tenéis, no lo sé, por ejemplo, yo creo que un curso que puede ser bastante recomendable porque esta persona es profesional, porque esta persona sabe de lo que habla, está formado y se está formando continuamente, porque al final tú cuando eres artista estás continuamente en formación, conociendo referentes, conociendo nuevas técnicas, conociendo tal y cual, es Juan Linares. Entonces él tiene un curso de dibujo que a lo mejor puede que no le interese a todo el mundo porque es dibujo arquitectónico, pero bueno, yo creo que ese puede estar bastante bien. En doméstica a mí me gustan los de Ale Casanova y el de Alicia Aradilla y el de otro chico que no recuerdo cómo se llama, pero bueno, os lo dejaré ahí abajo. Pero me gustan porque yo ya tengo yo he estudiado Bellas Artes, entonces claro, todo lo que dice, por ejemplo, Alex Casanova es que no me viene de nuevas porque encima estudio en mi facultad, o sea que
básicamente dice lo que yo estudié de forma muy resumida y muy rápida. Sí que recuerdo haber visto un vídeo de, no me acuerdo cómo se llama este chico, es un chico muy joven que hace vídeos de dibujo digital y a veces sale con un señor más mayor, bueno, uno que tendrá mi edad, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, bueno, es igual. Este chico decía que, por ejemplo, pues no entendía cómo la gente pensaba que por ver vídeos de 1 minuto de TikTok estaba aprendiendo algo, y es que es cierto. Es que no puedes aprender nada viendo un vídeo de 1 minuto de TikTok de cómo se dibuja una boca. No puedes. Es verdad que son vídeos que dan muchas reproducciones, pero que al final te están creando una falsa sensación de que estás aprendiendo algo cuando en realidad no estás aprendiendo nada. Porque son pues años y años y años y años de práctica y años y años y años de formación. Yo en doméstica lo noto mucho con fotografía. He cogido cursos de fotografía de doméstica, a pesar de que yo soy fotógrafa de hace ya muchos años. He estudiado fotografía durante mucho tiempo. Tengo un máster en fotografía, pero yo qué sé, quiero ver cómo está el panorama y los cursos de doméstica son baratos y tengo a veces el dedo fácil. Entonces, pues he comprado algunos cursos de fotografía en doméstica y las barbaridades que llegan a decir en esos cursos de fotografía en doméstica son increíbles, y hay gente pensando que está aprendiendo fotografía viendo esos cursos. Entonces, pues bueno, la formación donde debe hacerse, y creo que en internet te puedes formar, pero en los sitios adecuados. Entonces, como para iniciarse, pues no puedo recomendar nada. Como para entretenerse y ver la forma de trabajar de gente que creo que lo hace muy bien y que tiene muy buena formación, pues ahí abajo. ¿Qué buscas en un retrato? Pues yo realmente no busco nada en un retrato. No busco que se parezcan, no busco que nadie identifique a la persona del retrato con la foto o con la realidad. No, simplemente es crear personajes y jugar con el color. Entonces no busco nada en concreto cuando empiezo a hacer un dibujo, simplemente que me guste. ¿Te costó retomar el dibujo? ¿Qué recomendarías para mejorar? Sí, me costó retomar el dibujo, me costó mucho retomar el dibujo. De hecho, creo que habéis visto el proceso aquí en el canal. Me costó sobre todo luchar contra mis propias inseguridades, que son unas inseguridades que se acrecentan cuando tienes a gente en los comentarios diciendo gilipolleces casi a diario, ¿no? En plan de no tienes talento, no sabes hacer no sé qué, es que no eres capaz de hacer lettering, es que no me gusta el lettering, o sea, no voy a hacer lettering, no voy a hacer scrap, no voy a hacer manualidades. Bellas Artes es otra cosa, de hecho el arte es otra cosa, ni es lettering, ni es scrap, ni son manualidades. Es otra cosa. Ni siquiera lo que yo estoy haciendo ahora en este canal considero que sea arte, porque no lo considero que sea parte de ningún trabajo. Es entretenimiento y es decoración, pero no es parte de mi trabajo artístico. Simplemente es algo que me gusta hacer. A veces hago fotos porque me apetece hacer fotos. Pues todas las fotos de muñecas para mí no son arte, las fotos de muñecas. En cambio, esas fotos que tenéis ahí detrás de muñecas sí que son parte de mi trabajo artístico. O sea, hay una división entre eso. Puede que alguna vez algunos de estos dibujos sean parte de mi trabajo artístico, puede que no, puede que sean simplemente pues porque me gusta hacerlos. Y ya está. Entonces, pues eso de hacer unos apuntes bonitos y que te digan qué arte tienes, ya sabéis lo que yo pienso de eso. Y una vez más, no me estoy refiriendo a nadie en concreto, es mi opinión. Y ya está. Y nadie tiene que darse por aludido por esto. Y si se da por aludido, a lo mejor el problema lo tiene él. Entonces, pues sobre todo me costó eso, ¿no? El luchar contra mis inseguridades y contra lo que no sé si he comentado ya, porque había grabado un vídeo sobre el síndrome del impostor y como se lió la que se lió, no lo subí, no fuese a darse a alguien por aludido, y ahí hablaba de eso, ¿no? Que lo más difícil de este giro del canal no ha sido ponerse a dibujar, lo más difícil de este giro del canal ha sido que el canal se ha vuelto mucho más personal de lo que era, porque yo aquí ahora sí estoy exponiendo una parte mía, sí estoy exponiendo lo que hago, sí estoy exponiendo mi trabajo y sí me dan miedo las críticas. Que venga alguien y me diga, hace cuadritos de colores, no sabes hacer lettering, me la pela. Pero una vez pones tu trabajo al público, pues te tienes que comer que al público le guste o no le guste, tanto con dibujos como con fotografía, con lo que sea. Yo ahora mismo tengo una exposición en Valencia, pues si viene alguien y me la revienta, pues me lo tendré que comer.
¿qué vamos a hacer? ¿Y sobre qué recomendaría para mejorar? Pues yo creo que practicar a diario. Sí que noté mucho, sobre todo en agosto, que tenía más tiempo libre y dibujaba todos los días y a veces varios dibujos al día, que mejoré un montón y visteis el cuaderno de artista y visteis que se notó mucho la progresión, pero ahora que estoy totalmente parada y que puedo hacer un par de dibujos a la semana, me cuesta mucho. ¿Qué consejo darías a alguien que quiere estudiar Bellas Artes? Que no escuche a nadie. Ese es el consejo que le daría. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre lo que vas a estudiar y especialmente cuando lo que vas a estudiar son Bellas Artes o es algo dentro del mundo creativo. Todo el mundo cree que debe opinar sobre tu futuro, sobre si vas a tener trabajo, sobre si vas a morirte de hambre o sobre si vas a pedir en el metro. Todo el mundo se cree con derecho a opinar sobre eso y no tienen derecho a opinar sobre tu vida, así que oídos sordos y adelante. Y por ahí abajo os dejaré un vídeo que hice sobre cosas que no te contaron cuando empezaste Bellas Artes o cuando querías estudiar Bellas Artes. Os lo dejaré por ahí abajo. ¿Cómo se llama la técnica de los dibujos que haces? ¿Acuarela? No sé. No tiene ningún nombre en particular, es simplemente pues un dibujo que luego pinto y ya está. No es nada más. Y creo que hay dos más. ¿Tienes algunos artistas que te inspiren para crear tus obras? No, algunos artistas en los que te inspires para crear tus obras. No, o sí y no. Durante mucho tiempo cuando estaba haciendo la carrera sí que copiaba a gente. Había una artista que me gustaba mucho, que no sé si seguirá teniendo página web y todo eso, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Amy Kawasaki. Nunca le he visto la cara, pero creo que ella era de Estados Unidos, pero de ascendencia asiática japonesa, imagino, ¿no? Por ese apellido. Entonces me gustaba mucho lo que hacía y yo la copiaba descaradamente a todas horas. Y bueno, al final a partir de ahí también vas desarrollando tu estilo. Otra artista que me gusta mucho es fotógrafa, es Francesca Budman. Fue la última exposición que fui a ver antes de que toda esta mierda de la pandemia llegara. La vi en diciembre de 2019 en Madrid. Fui 2 veces a verla porque me gusta mucho y me compré el catálogo y es una de mis fotógrafas favoritas y me parece muy inspiradora. Me gusta mucho también Vivian Maier, me gusta mucho Diane Arbus y bueno, veis que todos son al final mujeres también, ¿no? Pero bueno. Y sobre todo muchos de mis referentes están dentro de la fotografía porque es a lo que me he dedicado durante un montón de años. En tema dibujo tiro más por manga japonés. Entonces me gusta mucho Estudio Ghibli, como a todo el mundo, Miyazaki, como a todo el mundo. Me gustan mucho las Clamp. De hecho, tengo un par de libros por ahí que ya os enseñaré algún día de Miyazaki y de las Clamp. El de Miyazaki hace mucho que no lo veo, pero debe andar por aquí. Y el de las Clamp lo mismo, tampoco sé dónde están. Pero bueno, o están por aquí o están por casa. Aparecerán. Y luego tengo un libro del que hablaba el otro día en Discord, que es de tiendas japonesas y que de hecho he visto que lo venden en español y a lo mejor me lo compro porque yo lo tengo en japonés, no me entero de nada y tiene como fachadas. Bueno, lo tengo desde hace ya bastantes. El libro salió creo que en 2018-19 y lo conseguí probablemente en Yahoo Japan. Y el otro día lo vi en Amazon España y estaba traducido al japonés y salió creo que el año pasado. Entonces, o sea, estaba traducido al español y salió el año pasado y entonces pues igual lo cojo porque es que pues hay letras y fachadas japonesas. Es muy bonito de ver, pero igual también es bonito leerlo. Así que igual me lo cojo y os lo enseño. Y tengo tengo algunos libros de ilustraciones de mi época friki, salones de manga, donde me disfrazaba, por cierto. Sí, hacía cosplay, era guay. Y ahora me deben venir los disfraces porque he vuelto a mi talla. Así que me deben venir, los tengo por casa todavía. Pero bueno, no era tan pro como ahora, pero tampoco era tan fácil como ahora conseguir cosas en AliExpress, pelucas y ese tipo de cosas. Artistas, pues eso, sobre todo siempre, bueno, de hecho me acabo y vivo. Siempre en tema dibujo, siempre he tirado por el manga y el manga y el anime y me gustaba mucho. Y luego como pintores, pues me gusta mucho Goya. Goya me parece un pintor muy moderno para tener más de 200 años y muy inclasificable. Creo que no se podía clasificar dentro, o sea, está, pues yo qué sé, en qué época se estaba viviendo cuando estaba Goya.
el neoclasicismo, quizá, no recuerdo exactamente en qué época se sitúa, neoclasicismo, romanticismo, bueno, todo eso es que al final está junto. Pero luego está Goya, que es Goya, y ya está, y no hay otro. Así que él siempre me ha gustado mucho y sobre todo las pinturas negras me dan terror, pero me gustan mucho. Y sobre todo me gustan los grabados, que los grabados también son duros. También los grabados. Pues ahí tengo, pero sobre todo fotógrafos y fotógrafas son los que más me han influido, y también el cine. El cine, especialmente trabajo de algún director de fotografía como Bruno Delbonnel, que es el director de fotografía de Amélie, pero yo lo conocí por otra película y luego descubrí que era el director de fotografía de Amélie y enseguida se relaciona porque usa unos colores y una luz que es maravillosa. Y aquí ya lo dejo. Y la última pregunta dentro de esto me dice, ¿qué es el momento del terror? Pues el momento del terror es ese momento en el que tú estás pintando y el dibujo parece que no va a llegar a ninguna parte, parece una cosa amorfa horrible y es ese punto en el que todo puede ir bien o todo puede ir fatal. Entonces hay un punto ahí en medio de cuando estás pintando que dices, ya, aquí, este es el momento del terror, ¿lo dejo o sigo avanzando? Y si sigues avanzando puede ir a bien o a mal. Normalmente suele ir a bien, aunque no lo parezca, pero alguna vez también va a mal, pero pocas. Y ese es el momento del terror. Bueno, me han hecho 3 preguntas sobre libros, así que como el canal de libros lo tengo totalmente abandonado y me siento fatal por ello, pues voy a contestarlas aquí. ¿Has leído el último libro de Christine Hanna? Sí. Lo he leído este fin de semana, lo he acabado de leer, me lo leí en 2 días y es un libro de 500 páginas. Pero me gustó mucho. A ver, Christine Hanna me gusta mucho cómo escribe. Es difícil que no me enganche a un libro de ella. Entonces, pues es un libro que se lee muy rápido, que es muy ágil. Quizá es un poco dramático en exceso, pero a lo mejor también el momento histórico en el que lo sitúa lo requiere. Pero creo que se regodea un poco en el drama. Creo que se pasa un poco de regodearse en el drama. La protagonista no me gusta especialmente, creo que está todo el rato tirándose mierda encima y bueno, son en los años 20 y los años 30, tampoco es que las mujeres sean lo peor de lo peor como para estarse todo el rato tirando mierda encima, ¿no? Pero bueno, esta mujer viene de una infancia difícil en la que sus padres la despreciaban, la llamaban fea y ella se lo creyó. Y entonces está todo el rato intentando encontrar la aceptación de la gente, cree que no es fuerte, pero en realidad sí lo es. Y luego tenemos uno de esos finales a lo Christine Hanna que nunca entendemos. Pero bueno, de eso no voy a hablar porque sería reventar el libro. ¿Qué tipo de literatura te gusta y cuál no? Me gusta mucho la literatura que está centrada en la guerra civil, en la guerra mundial, en la primera o en la segunda, me da lo mismo, o en cualquier otro conflicto bélico de la historia. El drama, me gusta el drama. Y no me gusta la literatura juvenil simplona que solo va de que este me quiere o no me quiere y yo soy lo peor, pero él es guay y el amor me salvará. No me gusta eso. Cosas tipo After, ¿no? De yo soy lo peor, pero he descubierto que soy guay porque él me ama, pero él, solo yo soy capaz de ver su verdadero ser interior, aunque me maltrate. Eso no me gusta. ¿Y cómo llevas el reto de lectura de este año? Muy mal. Lo llevo muy mal. De hecho, llevo ya mucho tiempo poniendo 12 libros como reto de lectura porque no me da la vida para más, no me da la vida para leer más de 1 o 2 libros al mes, no tengo tiempo de nada y este año lo he bajado a 6, lo puse en 12 y cuando vi cómo iba la cosa lo bajé a 6. Creo que no tiene solo que ver con el tiempo, creo que tiene que ver con toda esta mierda de pandemia que estamos viviendo y que me tiene agotada física y mentalmente y no me permite concentrarme para leer. Es algo similar a lo que me pasó cuando vivía en Londres. Cuando vivía en Londres me leí 3 libros o menos en 7 meses y creo que es algo parecido a lo que me está pasando ahora. Creo que toda esta situación me tiene un poco superada y que eso se refleja en las pocas ganas que tengo de leer. Así que he conseguido leer 7 libros este año y no espero leer mucho más. Y por eso el canal de libros está abandonado, porque no leo. Y ya vamos con las de mi vida y YouTube, que en realidad solo son 4, pero hay un poco de mala intención en alguna de ellas.
¿De dónde sacas el tiempo para hacer todo lo que haces? ¿El trabajo, YouTube, Instagram? No lo sé. Si dijera que sé de dónde saco el tiempo, mentiría. También es cierto que con todo lo que está pasando, pues hay cosas que no quiero hacer. No quiero ir al cine, no quiero salir donde haya mucha gente y bueno, voy a necesitar esa ayuda mental del gobierno. En breve lo voy a necesitar, lo estoy viendo venir. Y entonces, pues al no hacer esas cosas que antes sí que hacía cuando la vida era normal, pues tengo algo más de tiempo para poder dedicarle al canal. Pero vamos, básicamente renuncio a todo mi tiempo libre por hacer vídeos para el canal porque no puedo dejar de trabajar, porque el trabajo es lo que paga las facturas y las cosas. El canal no, el canal es un hobby muy caro. Entonces, pues de ahí lo saco, de renunciar a esa vida social que llevamos casi 2 años sin tener. ¿Cuál es tu sueño? Uf, no sé, los sueños van cambiando con el tiempo y yo creo que ahora tengo la sensación de que con lo que ha pasado no vale la pena soñar. Sí, sé que suena muy mal y todo eso y que no sois mi psicólogo, pero no creo que no es el momento ahora para decir, bueno, pues mi sueño es no sé qué, porque luego pues te viene una invasión extraterrestre y lo tira todo por tierra, así que, ¿para qué? Oh, qué negativa eres. Pues sí, o sea, si no eres negativo en medio de una pandemia mundial, ¿cuándo vas a ser negativo? ¿Cuándo? Lo que es raro es estar por ahí con lo de la crisis, toda crisis es una oportunidad. Me harta eso. Ahora que estoy recibiendo la publicidad de Mr. Wonderful de 2022 va a ser un año increíble. Ya, y 2020 también lo fue y 2021, pero en el mal sentido. Así que no queremos más años increíbles, gracias. Esta es la pregunta malintencionada. ¿Consideras a alguien de YouTube la competencia? Bueno, no considero a nadie de YouTube la competencia, pero no porque sea una creída y piense que lo hago todo mejor que nadie, no, sino porque creo que el público al que yo me dirijo es muy distinto al público al que se dirige esa competencia. Entonces, como el público al que yo me dirijo es muy distinto a ese público, no son competencia para mí. Mi público está debajo de las piedras. El público al que se dirige esta supuesta competencia, pues es muy fácil de conseguir, solo tienes que abrir 17 paquetes de bolis diarios. Entonces yo hace mucho tiempo que tomé la decisión de dejar de dirigirme a ese tipo de público, por tanto, pues no considero que nadie sea competencia, porque mi nicho es otro, no es el mismo, porque nos dirigimos a sectores muy distintos y porque afortunadamente también somos muy distintos, así que la gente tiene donde elegir. Así que no pueden ser mi competencia porque se están dirigiendo a otro público totalmente distinto al que yo no me dirijo y al que no creo que le interese en absoluto mi canal. Me ha encantado el giro del canal, ¿ves? Aunque eventualmente crees que te irás de YouTube, sí. Y de hecho, estas 2 últimas semanas lo he estado pensando mucho, lo de irme de YouTube. No solo porque YouTube me maltrata, YouTube ha decidido enterrar todos mis vídeos desde hace ya antes de agosto, desde antes del verano, de hecho. Ya me estoy peleando bastante con YouTube y he hecho una prueba ahora estas semanas. He dicho, bueno, voy a anunciar uno de esos vídeos, ¿no? Esto que le da promoción. Y entonces tú pagas y YouTube te hace una campaña de publicidad con tu vídeo. Voy a ver si realmente mis vídeos no interesan a nadie. Y de promocionar ese vídeo y que saliera en la parte lateral, donde no salen nunca mis vídeos, ni en la parte lateral, ni en la portada, no salen en ninguna parte, pues conseguí un montón de reproducciones y un montón de seguidores en una semana. ¿Qué significa eso? Que mis vídeos, claro que interesan. Lo que pasa es que si YouTube no los enseña, pues ahí estoy, enterrada en las profundidades del abismo y peleándome para conseguir el botón de plata desde hace ya un montón de tiempo. Cuando mi canal es bueno, sé que hago buenos vídeos, sé que hago buen trabajo, sé que estoy en el buen camino, aunque YouTube decida enterrarme los vídeos. Y entonces esas cosas desmotivan mucho. Y luego que se organicen campañas en tu contra de tirarte mierda por la cara, también desmotiva mucho, ¿no? Que haya gente que no tenga ni la más mínima moral y para librarse de las críticas se dedique a tirarle mierda a otro, pues no lo entiendo. Entonces, pues son cosas que van desmotivando. Soy muy cabezona, mucho, y cuando quiero sacar algo adelante y cuando he puesto mucho trabajo en algo, me cuesta mucho
bajarme del carro y decir hasta aquí. Entonces yo creo que cualquier otra persona en mi lugar hubiera cerrado ya hace 3 años, cuando empezó a haber ese maltrato psicológico que ejerce YouTube sobre nosotros. De hecho, hay gente que ya ha cerrado su canal recientemente por ese maltrato psicológico que ejerce YouTube sobre nosotros. Pero pues, yo soy muy cabezona, no me tomo YouTube como si fuera un trabajo. Yo tengo mi trabajo y YouTube no es lo que me permite pagar facturas ni lo que me permite vivir, es mi trabajo y esto es un hobby. Pero aunque sea un hobby, pues me da mucho por saco porque también es mi trabajo, mi obra, por así decirlo, ¿no? Tampoco porque trabajo es el que te da de comer, esto no te da de comer ni te da de nada, pero sí que es algo en lo que yo pongo mucho esfuerzo y entonces es algo que me gusta ver evolucionar y me gusta cómo me ha hecho evolucionar a mí como persona, y por eso no lo he cerrado ya, porque no es lo que paga mis facturas, pero si fuera lo que paga mis facturas, desde luego lo hubiera cerrado hace ya tiempo, porque no va cara al aire esto. Entonces, pues ahí estamos, intentando aguantar, y cada vez que se montan este tipo de campañas contra mí inexplicables, porque yo creo que no me meto con nadie y yo creo que llevo mi canal de una manera bastante independiente, pero cada vez que se montan este tipo de campañas contra mí, entre lo que hace YouTube en contra de mi canal y de cualquier otro canal en la plataforma y lo que hace gente que, no sé, debe sentirse inferior, sí que desmotiva bastante y sí que dan ganas de mandar todo esto a la mierda. Soy, como os he dicho, soy bastante cabezona y soy capaz de seguir aquí hasta que os canséis definitivamente de mí. Y nada, esa ha sido la última pregunta. Como veis, sí que ha habido alguna pregunta que yo creo que iba con doble intención, pero bueno, voy a contestarlas, no me voy a esconder, porque ya estoy hasta las narices de esconderme, porque ya estoy hasta las narices de ir por libre y de que se me tire mierda encima. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar. Bueno, ya, no voy a decir eso hoy porque no me apetece, así que nos vemos pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego.